Dicen que hay lugares donde la fe no entra, donde las oraciones se apagan antes de llegar al cielo. En el corazón de un bosque francés, olvidado por el tiempo, se levanta una casa de piedra que alguna vez fue un refugio de almas perdidas. Ahora, solo los cuervos y el viento se atreven a acercarse, y cada campanada que suena desde su torre anuncia algo que no debería despertar. Hace más de un siglo, el padre Jean Morin vivía allí, entregado a su misión: expulsar al demonio de los cuerpos que la Iglesia había condenado. Pero una noche, durante un exorcismo, algo salió mal. Tan mal que el padre empezó a gritar oraciones al revés. Los testigos huyeron, dejando atrás a la joven poseída y al propio Morin encerrado con ella. Al día siguiente encontraron la puerta sellada desde dentro. En las paredes, marcas de uñas, y en el altar un crucifijo fundido por el fuego. No había cuerpos, solo el eco de rezos que se repetían una y otra vez. El obispado prohibió volver a abrir el lugar, pero el silencio no duró mucho. Décadas después, el caserón fue convertido en orfanato. Las monjas decían que era un lugar santo recuperado, pero las niñas hablaban de un sacerdote sin ojos que caminaba de noche, recitando oraciones que quemaban los oídos, y cada vez que alguien desaparecía, el viejo campanario volvía a sonar. Nadie sabe cuántos rezos quedaron atrapados entre esas paredes, solo que, al caer la noche, el aire cambia, y quien se atreve a pronunciar el nombre del padre Morin escucha una respuesta, susurrada desde dentro de la piedra. A veces, los lugares no necesitan fantasmas para ser malditos. Basta con que alguien haya creído demasiado. El caserón del padre Morin sigue allí, cubierto por el musgo y el silencio, como si la tierra lo hubiera querido borrar sin éxito. Dicen los aldeanos que cada piedra conserva una oración, y cada oración un pecado. Porque lo que ocurrió entre esas paredes no fue un simple exorcismo, sino una guerra que nunca terminó. Durante años, la Iglesia intentó negar su existencia. Quitaron los registros, sellaron los pasillos, derrumbaron la torre del campanario, pero el sonido volvió. A medianoche se escucha el tañido del metal oxidado, seguido por un susurro, una voz masculina que reza con tono quebrado: «Libéranos de todo mal». Y entonces los perros del pueblo comienzan a aullar. Las monjas que cuidaban el orfanato desaparecieron una tras otra. Los niños decían que el padre Morin pedía jugar con ellos en la capilla. Nadie los creyó, hasta que encontraron pequeñas huellas en el altar marcadas en sangre. Desde entonces nadie se acerca al caserón. Solo los curiosos, o los que buscan respuestas donde la fe ya no llega. Esta historia no es una simple leyenda, es una advertencia. Porque hay lugares donde la fe se rompe, donde los rezos se pudren y donde el infierno no arde, sino espera. Hoy, juntos, vamos a entrar en ese lugar. Pero antes de continuar, asegúrate de suscribirte al canal, dejar tu me gusta y escribir en los comentarios desde qué país y ciudad nos estás viendo. Tu apoyo mantiene viva esta oscuridad. Y recuerda, si escuchas campanas mientras ves este video, no mires atrás. El camino hacia el caserón del padre Morin era una herida abierta en medio del bosque. Los árboles, altos y enfermos, se inclinaban hacia el sendero como si quisieran advertirnos. El aire olía a tierra húmeda y a hierro, como si la lluvia hubiera mezclado el barro con sangre antigua. A cada paso, el silencio se hacía más pesado. Demasiado pesado para ser natural. El guía del pueblo se detuvo frente a una verja oxidada. Allí estaba la casa, gigante, silenciosa, con las ventanas selladas por tablas ennegrecidas. Las paredes respiraban moho y de una de las chimeneas salía un hilo de vapor, aunque nadie vivía allí desde hacía más de 50 años. El guía nos miró con miedo.
Dijo que el sonido de las campanas venía de adentro y que a veces se escuchaban pasos subiendo la escalera principal. Luego se marchó sin despedirse, murmurando una oración que no reconocí. Nos quedamos solos frente a la puerta, mientras el viento arrastraba un eco, como un rezo antiguo que se repetía una y otra vez. Empujé la puerta con fuerza. El sonido fue tan seco que pareció un disparo. Dentro, el polvo formaba una neblina suspendida. El olor era insoportable, madera podrida, cera quemada y algo más. Algo que olía a carne vieja. Encendimos las linternas, pero la luz parecía no avanzar más de 2 metros. El suelo estaba cubierto de crucifijos rotos. En las paredes, retratos antiguos mostraban rostros de monjas y niños. Pero los ojos habían sido raspados. Casi podía sentir la mirada ausente de esos cuadros siguiéndome con cada paso. En el centro del pasillo principal, un órgano destruido guardaba silencio. Sin embargo, las teclas estaban hundidas, como si alguien acabara de tocarlo. Un leve sonido se escapó del instrumento, una nota grave, temblorosa, que hizo vibrar el aire. Mi compañero juró haber oído una voz entre las notas. La escalera hacia el segundo piso estaba cubierta de cera derretida. Cada peldaño tenía la marca de una mano pequeña, como si una fila de niños hubiera subido arrastrándose. El techo goteaba. Cada gota que caía parecía marcar el ritmo de un rosario invisible. Llegamos a la capilla. El altar aún estaba cubierto con un paño blanco manchado de rojo. En el centro, un crucifijo torcido, y detrás del altar, una puerta sellada con cadenas. Sobre la madera, grabadas con clavos, las palabras «Non aperias», «No abras». El aire se congeló. Algo se movió dentro. Un golpe seco, 3 veces, como si alguien tocara desde el otro lado. La linterna parpadeó. Mi compañero quiso marcharse, pero algo en mí, una mezcla de miedo y curiosidad, me obligó a quedarme. Sabía que lo que buscábamos estaba allí. Me acerqué a la puerta y puse la mano sobre el metal frío. Del otro lado, una respiración lenta, profunda, y una voz, casi un suspiro, pronunció mi nombre. Entonces comprendí lo que todos temían admitir. El padre Morín nunca se había ido. Esa noche, el bosque parecía más cerca. Las ramas golpeaban las ventanas como si intentaran entrar y cada sonido se confundía con la respiración lenta del viento. Encendimos una lámpara de aceite, aunque sabíamos que la luz solo atraería lo que estaba afuera. El caserón parecía escucharnos, atento, paciente, como si esperara el momento exacto para hablar. En el piso superior, las habitaciones seguían intactas. Camas pequeñas, cubiertas de polvo, con muñecas sin ojos alineadas sobre las almohadas. El aire era denso, saturado por el olor de incienso viejo. Cada vez que pasábamos frente a una puerta, el pomo giraba y luego se detenía como una advertencia. Encontramos un cuaderno bajo una cama. Era un diario infantil, con dibujos torpes de una figura con sotana. Debajo, escrito en tinta corrida, leímos: «El Padre juega con nosotros cuando las luces se apagan». Las páginas siguientes estaban manchadas de algo oscuro, casi negro. No era tinta. De repente, un ruido proveniente del pasillo nos hizo girar. El sonido de pasos descalzos, pero no eran pasos humanos. Eran ligeros, rítmicos, casi como si bailaran. Una risa breve, aguda, resonó entre las paredes y se perdió en el techo. Ninguno de nosotros se atrevió a seguirla. A medianoche regresamos a la capilla. El altar seguía igual, pero el paño blanco había sido reemplazado por uno nuevo, todavía húmedo, y en el centro una figura pequeña, de cera derretida, con una sotana en miniatura. Tenía grabado en el pecho un nombre: Morín. Intenté salir, pero la puerta principal estaba cerrada desde fuera.
El metal estaba tan frío que quemaba al tacto. Al mirar por la ventana, el bosque ya no era el mismo. Los árboles parecían haberse movido, acercándose al caserón como guardianes obedientes, y entre ellos juraría haber visto siluetas humanas de pie, inmóviles. El órgano sonó otra vez, sin que nadie lo tocara. Una melodía fúnebre llenó el aire, y las velas se encendieron solas. En cada pared, sombras de niños aparecieron alineadas, rezando en silencio. Cuando la música se detuvo, las sombras siguieron moviendo los labios. Mi compañero cayó de rodillas, rezando un Padre Nuestro entre sollozos, pero cada palabra que pronunciaba se escuchaba al revés. El eco devolvía las oraciones en un idioma imposible, un idioma que dolía al oírlo. Le tapé la boca, pero el eco continuó rezando solo, en la voz del Padre Morín. Entonces comprendí. No era la casa la que estaba maldita, eran las oraciones. Cada rezo pronunciado aquí había sido corrompido, devuelto como una plegaria vacía, una cadena que mantenía viva la condena del exorcista. En ese instante, una de las puertas del altar se abrió sola. Dentro solo oscuridad, y desde el fondo la voz del Padre Morín susurró con ternura enferma: «Hijo mío, faltas tú». La lámpara se apagó, y por primera vez sentí que el caserón respiraba. No dormimos. El amanecer apenas tocó las ventanas, y el caserón seguía envuelto en una penumbra espesa. El silencio ya no era un refugio, sino un peso que nos aplastaba los pensamientos. En algún punto de la madrugada, el órgano volvió a sonar. Pero esta vez la melodía era distinta, era una guía. Seguimos el sonido hasta una habitación oculta detrás del altar. Las paredes estaban cubiertas con cruces talladas a cuchillo, todas invertidas. En el suelo, un arcón de madera cerrada con 3 candados oxidados. A su lado, una llave colgaba de una cuerda empapada en cera. Parecía esperar por nosotros. Dentro del arcón hallamos el diario. Un cuaderno de cuero, hinchado por la humedad, con el nombre Jean Morin grabado en la tapa. Al abrirlo, el olor a papel podrido nos golpeó. Las primeras páginas eran oraciones, letanías, fragmentos de exorcismos, pero después comenzaron los dibujos. Eran rostros de niños, todos con la misma expresión de miedo, con los ojos cerrados y la boca cosida. Bajo cada retrato, una fecha y una palabra: liberada. La última página mostraba un rostro adulto, con la mirada vacía. El suyo. «Confesión», decía la siguiente entrada. La letra era temblorosa, irregular, como escrita con la mano de un moribundo. «El demonio no huyó. Se escondió en la fe, usó mis rezos para multiplicarse». Cada frase era una grieta en la cordura del hombre que había intentado expulsar el mal. Seguimos leyendo. Morín hablaba de un ritual prohibido, una última oportunidad para sellar lo que él llamaba la voz del vacío. Pero necesitaba un recipiente, un cuerpo joven, puro. El último exorcismo no había sido para salvar a la niña, sino para sellarla dentro de sí mismo. Las palabras siguientes estaban escritas con sangre. «Me siento lleno. Él respira conmigo. Si detengo la oración, me devora. Si continúo, devora al mundo». Las páginas se cortaban abruptamente. El resto del diario estaba en blanco, pero húmedo, como si aún sangrara. De pronto, la temperatura cayó. El aliento se volvió visible, blanco, denso. El órgano sonó de nuevo, esta vez desde las paredes. Cada nota era una voz, y cada voz una súplica. El diario empezó a temblar en mis manos, como si algo dentro quisiera salir. Mi compañero gritó. Sus ojos se tornaron vidriosos, fijos en algo que yo no podía ver. Intentó hablar, pero solo salió humo de su boca. Y entonces lo entendí. El caserón no necesitaba cuerpos vivos. Solo fe suficiente para mantener su prisión cerrada.
Cerré el diario con fuerza, pero una última línea que antes no estaba apareció en la contraportada, escrita con mi propia letra: "El exorcismo no ha terminado". Fue entonces cuando escuché el suspiro detrás de mí y supe que el padre Morín había encontrado su nuevo recipiente. Corrimos hacia la salida, pero el pasillo ya no era el mismo. Las puertas se multiplicaban, los retratos cambiaban de lugar. Era como si la casa estuviera respirando y acomodando sus huesos de piedra para que nadie pudiera escapar. Cada paso retumbaba y el eco no regresaba igual. Sonaba como si alguien más caminara detrás de nosotros. La linterna apenas iluminaba unos metros. Las paredes parecían moverse con la luz, como si la pintura húmeda formara rostros que se abrían y cerraban al ritmo de nuestra respiración. El aire se volvió tan espeso que dolía inhalarlo. Sabía que el caserón ya había reconocido nuestra presencia. Escuché mi nombre otra vez, pronunciado con una voz que imitaba la mía. Giré y en la penumbra vi mi silueta parada al final del corredor. Por un instante pensé que era mi reflejo, pero sonrió y siguió caminando hacia mí. Sentí que la casa se reía en silencio. Intentamos romper una ventana, pero los cristales se cerraron antes de tocar el suelo. Las tablas se movieron solas, clavándose una sobre otra. La casa no quería romperse. Quería que nos quedáramos. El órgano volvió a sonar, esta vez con un ritmo irregular, casi humano. Cada nota era un golpe seco, como un corazón latiendo en el fondo de las paredes. El techo goteaba sangre, y las sombras de los niños aparecieron otra vez, ahora corriendo en círculos, riendo sin sonido. Llegamos al vestíbulo principal. El reloj antiguo que estaba roto desde nuestra llegada marcaba la medianoche exacta. La aguja se movía sola, y en su centro había una inscripción que antes no estaba. El tiempo pertenece al que reza. La casa nos estaba midiendo. Las oraciones se mezclaron con gritos. Mi compañero empezó a recitar el rosario, pero la voz que salía de su boca no era la suya. Era profunda, masculina, cargada de furia. Las velas se encendieron en fila, formando un camino de luz que conducía hacia el sótano. Bajamos, sin entender por qué. Cada escalón era más frío, más estrecho. El olor a cera y carne podrida nos envolvía. En la pared, cientos de nombres tallados. El último era reciente, el mío. El sótano era un santuario profano. En el centro, un altar hecho con huesos y cera derretida. Encima, el diario del padre Morín, abierto en una nueva página. Las letras se escribían solas, como si una mano invisible las trazara. El cuerpo es débil, pero la fe no muere. Sentí una presión en el pecho como si algo tratara de entrar. La voz del padre Morín llenó el lugar, suave, misericordiosa. Entrega tu fe, hijo mío, y seremos uno. El caserón vibró, y por primera vez entendí la verdad. El exorcismo nunca terminó. Solo necesitaba un reemplazo. El suelo temblaba. El caserón respiraba con nosotros, exhalando un aire tibio y húmedo que olía a incienso y podredumbre. El altar del sótano latía como un corazón vivo. El diario de Morín se abría y cerraba, las páginas girando solas, al compás del órgano que rugía en las alturas. Sabía que el final estaba cerca, pero ya no distinguía si era liberación o condena. Mi compañero se desplomó, convulsionando. De su boca salía una mezcla de rezos y risas. Sus ojos se habían vuelto completamente blancos. Intenté sujetarlo, pero una fuerza invisible me lanzó contra la pared. Las cruces talladas comenzaron a sangrar. La cera de las velas goteaba sobre mis manos como fuego líquido. El padre Morín se materializó frente al altar, envuelto en sombras. Su rostro era una máscara vacía, dos huecos negros donde alguna vez hubo ojos. Su sotana flotaba como si el aire ardiera a su alrededor. Habló sin mover los labios. He esperado 100 años para confesarme.
El eco de su voz vibró dentro de mi cráneo. El demonio usó su cuerpo como un espejo. Cada palabra que Morín pronunciaba se repetía en mi mente, pero en mi propia voz. No somos distintos, decía. Ambos creemos, ambos tememos. Las paredes comenzaron a cerrarse. Los retratos de los niños ardían sin fuego, mostrando caras que gritaban en silencio. El orfanato entero se convertía en una plegaria viva. Caí de rodillas. Recordé los nombres en la pared, los rezos invertidos, las campanas. Todo era parte del mismo ritual, un ciclo interminable de fe corrompida. El exorcismo no buscaba expulsar al mal, sino mantenerlo despierto. Y yo, por entrar aquí, ya era parte de la ofrenda. La voz de Morín se volvió dulce. Me pidió repetir con él una oración, Credo in sanguinem. Lo hice sin pensar. Cada palabra abría una herida en el aire y la habitación se llenó de un resplandor rojo. Mi compañero gritaba mi nombre, pero el sonido se perdía entre campanadas. Las sombras salieron del suelo, alargándose como raíces. Atravesaron el cuerpo del padre Morín, mezclándose con el mío. Por un instante vi sus recuerdos, el exorcismo fallido, la niña gritando, la fe rompiéndose como cristal. El demonio no lo había poseído. Él lo había invocado para probar su fe, y ahora quería la mía. El diario flotó sobre el altar, ardiendo sin consumirse. Las letras cambiaron, escribiendo una nueva entrada. El nuevo custodio ha sido elegido. Sentí un dolor profundo en el pecho, como si una mano invisible marcara mi carne. El caserón rugió, satisfecho, y el órgano tocó una última nota, tan alta que partió los vitrales del techo. Todo se derrumbó. El aire se llenó de polvo y fuego. Vi a Morín desaparecer en un destello de luz negra, riendo con mi voz. Intenté huir, pero la puerta del sótano se cerró sola, sellando mi destino. El silencio volvió, tan absoluto que pude oír mi propio corazón, y otro más latiendo junto al mío. Antes de perder el sentido, comprendí la verdad. El caserón no estaba maldito, era un contenedor, y alguien debía mantener la fe viva dentro de sus muros. Mientras el fuego me envolvía, escuché las campanas tocar. Una última oración resonó en mi mente. Padre Morín no ha muerto. Solo cambió de voz. Dicen que el caserón aún existe, aunque nadie puede encontrarlo dos veces en el mismo lugar. Aparece y desaparece entre los bosques, como un suspiro atrapado en el tiempo. Algunos aseguran haber escuchado las campanas durante las tormentas. Otros juran haber visto una luz encenderse en la ventana de la capilla. Pero todos coinciden en algo. La voz que reza dentro ya no es la del padre Morín. Cuando la policía entró décadas después, solo hallaron cenizas y un diario calcinado. En la última página, una frase escrita con tinta fresca: el exorcismo continúa. Nadie comprendió su significado, hasta que uno de los agentes comenzó a pronunciar oraciones al revés en mitad de la noche. Desde entonces, la zona fue clausurada, pero los peregrinos siguen dejando cruces de hierro en el camino, esperando que el alma del sacerdote finalmente descanse. Dicen que el caserón aún existe, aunque nadie puede encontrarlo dos veces en el mismo lugar. Aparece y desaparece entre los bosques como un suspiro atrapado en el tiempo. Algunos aseguran haber escuchado las campanas durante las tormentas. Otros juran haber visto una luz encenderse en la ventana de la capilla. Pero todos coinciden en algo. La voz que reza dentro ya no es la del padre Morín. Cuando la policía entró décadas después, solo hallaron cenizas y un diario calcinado. En la última página, una frase escrita con tinta fresca: el exorcismo continúa. Nadie comprendió su significado, hasta que uno de los agentes comenzó a pronunciar oraciones al revés en mitad de la noche. Desde entonces, la zona fue clausurada,
pero los peregrinos siguen dejando cruces de hierro en el camino, esperando que el alma del sacerdote finalmente descanse. Si alguna vez escuchas una campana solitaria en el bosque, no mires atrás, y si ves una casa vieja con una cruz torcida en el tejado, no entres, porque el caserón del padre Morín siempre necesita un nuevo guardián, y esta noche podría estar llamándote a ti.